resumiendo un poco, en el reino fungi que estudia los hongos tenemos de 150.000 a 300.000 especies del conjunto de seres vivos que constituyen los hongos, los mismos que viven en agua, suelo, desechos orgánicos y cuyo reservorio natural es el medio ambiente. Los hongos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen el rol para degradar y reciclar la materia orgánica muerta. Las potencialidades metabólicas quimioheterótrofas están en ellos y las setas, los champiñones son hongos comestibles, pero hay que saberlos reconocer porque también existen variedades que son venenosas. Y como ustedes ya saben por la historia, Penicillium es uno de los hongos que tiene una aplicación industrial bastante elevada, como podemos ver en algunos comestibles donde vemos el Penicillium roqueforti o el Penicillium de los otros quesos que llevan diferentes marcas y diferentes nombres. El reino fungi tiene características en cuanto a nutrición, son heterótrofos, no tienen un tejido, su ADN es lineal y dependiendo del tipo de hongo del cual estemos tratando, pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares cuando ya se observan hifas, micelios y son también moho. Otra característica de los hongos es que son inmóviles, se pueden reproducir de manera asexual y sexual, utilizan la química como su energía y tienen una pared celular. El tipo de célula es eucariote. Entonces son células eucariotes porque son inmóviles, cuentan con esa pared celular que les va a permitir tener un intercambio osmótico. Esa pared es rígida y está compuesta por esteroles, ergosterol, lisina, quitina. Todo ese conjunto lo hace resistente a la desecación. Los hongos también carecen de clorofila y van a absorber azúcares, almidón, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales para su subsistencia. El tema que nos junta hoy es el de micosis subcutáneas. La vía de infección de estas micosis es exógena, generalmente está dada por traumatismos a través de un corte, de un pinchazo. Podemos inocularnos alguno de estos hongos que pueden comprometer la epidermis, dermis y el tejido subcutáneo. A veces también pueden comprometer el músculo y el hueso. Los más representativos de las micosis subcutáneas son esporotricosis, micetomas, fomomicosis y lobomicosis. Entre las subcutáneas, las esporotricosis están representadas por Sporotrix schenckii. Este hongo va a dar lugar a una micosis subaguda o crónica del hombre, que, como ya hemos dicho, por el traumatismo o la inoculación de microconidias, se va a convertir en un hongo dimórfico y va a vivir en vegetación, pasto, árboles, musgos, rosales. Entonces, imagínense, cuando ustedes están de paseo, pueden fácilmente al andar pincharse o al resbalarse, apoyarse en uno de estos árboles o en el mismo piso donde los hongos están presentes. Este hongo, al penetrar en la dermis, se va a transformar en su forma levaduriforme y va a dar lugar a formas linfangíticas. Estos se van a desarrollar en ganglios linfáticos, van a seguir su trayecto engrosando la cuerda. Y también van a haber formas fijas que van a estar en tejido celular y que van a dar lugar a unas lesiones satélites o nódulos. Estos pueden ulcerarse, supurar
y también presentar una lesión que sea indolora. Generalmente son cutáneos o subcutáneos y en la parte externa son más de presentación granulomatosa. Entonces, Trixenki es hongo dimórfico, ubicuo, se encuentra en el suelo, en la vegetación que ya está en descomposición, y en el hombre, cuando lo afecta, va a dar lugar a lesiones nodulares y ulceradas. Crece en forma de hongo micelar y es infrecuente que se disemine, pero dependiendo del daño de la lesión puede ser bastante mayor a lo esperado. El diagnóstico generalmente es directo y en fresco. Estamos refiriéndonos a un raspaje de la lesión y un extendido en un portaobjetos al cual se lo tiñe, y luego de esto va a dar lugar a las formas que se encuentran, que son específicas del hongo. También se puede hacer punción de las lesiones, se pueden hacer biopsias o tomar una muestra del pus y extender. Entonces, a 37 grados se observan las levaduras, que son más largas, naviculares, y en la mayor cantidad de las personas infectadas son escasos de ver, pero al mismo tiempo que son difíciles, cuando se observan se ven cuerpos asteroides presentes. El tratamiento con una solución saturada de yoduro de potasio, generalmente este yoduro de potasio se disuelve en leche y es así como se va poniendo sobre el espacio donde se encuentra el hongo. También itraconazol, azoles, angiotensina B, cuando las infecciones ya son más profundas. Ahora, para identificar al hongo, se debe hacer el cultivo en un agar que es el agar saburó. Este agar a 28 grados hace crecer muy bien los hongos. Generalmente es un agar al cual se le añade una glucosa y también se le añade actidiona para que se pueda observar el crecimiento de los diferentes tipos de hongos. Una vez que estos crecen en el agar, existen colonias jóvenes que son negruzcas al comienzo, pero se vuelven brillantes al envejecer. Tienen un micelio hialino tabicado con un esporóforo, de donde salen varias micronidias dispuestas en forma de margarita. Entonces, cuando se quiere observar al microscopio, se toma una pequeña muestra, se extiende al portaobjetos y se aclara con yoduro de potasio. Y esa tinción también nos permite observar las formas. La cromoblastomicosis o cromomicosis está causada por Pialofora verrucosa, Fonseca pedrosoi, Rhinocladiella aquaspersa, Fonsecae compacta y Cladiosporum carrioni. También se menciona a Exophialia y a Anselmi. Todos son adquiridos a través de traumatismo, la mayoría de miembros inferiores, ya que están en el suelo, y uno fácilmente al andar se tropieza con una pieza que puede estar infectada, y la infección es de curso lento. La formación de lesiones son verrucosas, los nódulos son costrosos, hay una ulceración y también una elefantiasis de los miembros inferiores. Entonces, cualquier persona que presente este tipo de lesiones nos tienen que hacer pensar en algún hongo, y también cuando hay estas
zonas así negruzcas, nodulares. Entonces hay que pensar en los hongos y también hacer el diagnóstico para descartar un carcinoma epidermoide. En cuanto a la presencia de los hongos, también se pueden observar lugares que son prurríticos, progresivos. Además, dicen en los reportes que son indoloros y resistentes al tratamiento. Inicialmente la infección se da en pequeñas pápulas verrucosas y el tamaño va aumentando gradualmente conforme va pasando el tiempo y pueden formarse placas al unirse varias de estas lesiones. Las proliferaciones también tienen una característica de que, aparte de ser verrucosas, tienen la forma de un coliflor y suelen agruparse en una misma región. La infección fúngica crónica, que afecta a la piel y los tejidos subcutáneos, que van a dar lugar a los nódulos verrucosos y estos van a ser de crecimiento lento. Generalmente este tipo de lesiones son los agentes Fonsecae cladosporum, Exophialia cladofialofora y Pialofora. Entonces vean cuando todas esos nódulos van confluyendo y, como dicen, ya tiene la forma de una coliflor ya más crecido, ¿no es cierto? Son hongos miceliales, dermatiáceos, y tienen distintos mecanismos de esporulación. Entonces van a estar, cualquiera de ellos va a poder cultivarse, pero en el cultivo que se haga en el agar va a tener diferente forma de presentación y diferente tono de pigmentación también. La forma básica de un hongo micelar es tabicado y pigmentado, y se forman en los tejidos células muriformes, es decir, que son células que después se van a colorear a un tono negruzco. Y en agar saburó se incuba a 28 grados. Esta incubación puede durar de 1 semana a 3 semanas y después se va identificando el tipo de hongo al cual corresponde por el tipo de crecimiento y por cómo se ve cada uno de estos en la microscopía. Entonces, si ustedes ven el cultivo de pus o tejido infectado, estos pueden crecer en el medio y después de la incubación van dando lugar a los micelios que nos permiten hacer su identificación. Obviamente, con este material que se convierte en el antígeno específico, ya se pueden hacer distintas pruebas para definir de cuál de los hongos se trata. Las colonias pequeñas color marrón o negro muchas veces desarrollan una envoltura terciopelada y conforme va pasando el tiempo, estas también se van arrugando. El tratamiento para este tipo de hongos es la escisión quirúrgica y tiene que tener un margen amplio en la lesión, ya que los hongos crecen como el embudo. Entonces hay que arrancarlos como el ojo de la papa, con un espacio bastante amplio alrededor. Y en lesiones grandes también se suele aplicar el calor local para evitar su crecimiento. Entonces la Cladofialofora carrioni, una vez que se lo ha hecho crecer en un medio de cultivo o directamente se ha raspado de una lesión, se lo va a identificar por la forma de crecimiento que tiene como
una cadena, ramas de cadenas. Y todos se presentan de la misma forma, como hemos dicho, segmentados, tabicados. Entonces, así se van identificando uno a uno. La pielófora verrucosa también tiene un eje central que es tabicado y después ya se van formando las cabezas de los hongos. La Rhinocladiela aquaspersa igual tiene la rama tabicada y después se forman también las cabezas, pero vean que esta es una cabeza más redonda y esta es más larga. Entonces, esa diferencia hace que podamos identificar el uno del otro. Y Fonsecae pedrosoy igual tiene la parte tabicada y fíjense después, se puede ver más una especie de arbolito que es diferente a los anteriores dos que hemos visto. Y también se pueden ver las células fumagoides con hidróxido de potasio, aclarando con hidróxido de potasio. Son células más oscuras. También entre las micosis subcutáneas se tiene a los micetomas maduromicóticos. Estos micetomas tienen la vía de infección similar a los anteriores, inoculación por traumatismo cutáneo, y normalmente está en trabajadores rurales. En su clínica se va a presentar una tumoración que va a deformar la región afectada. Puede haber compromiso de piel, de tejido subcutáneo, de músculos y huesos, pero no hay compromiso del tejido vascular ni de los nervios. Esta evolución se hace crónica a lo largo de los años. Las lesiones tumorales tienen consistencia duro-leñosa, no se reblandecen y fistulizan espontáneamente. Por donde la fístula revienta, va a drenar el material seropurulento con cierto tipo de granos. Y esos granos negros o blancos son las microcolonias del hongo que están rodeados de la respuesta celular del hospedero. Entonces, netamente se está eliminando la colonia de los micetomas. Y los micetomas a granos blancos son agentes etiológicos, la Pseudalescherichia boidi, el CC2-porium, Apiosporum y el Fusarium aspergillus acronomicum también. Entonces vean cómo se presentan. El micetoma a granos negros se caracteriza porque los agentes causales son la Pseudalescherichia boidi, Madurella mycetomatis y Grisea. Estos hongos van a dar lugar a una inflamación local, lesiones granulomatosas, polifistulares, drenantes y con frecuencia van a estar interconectadas. Y estos sí pueden afectar al hueso. Generalmente se van a encontrar en los pies y cuando este hongo esté presente, los pies van a estar hinchados y deformados y se los va a conocer como el pie de madura. ¿Por qué pie de madura? Porque se lo ha nombrado en el lugar donde se ha encontrado, en la localidad de Madura, en la India. Y obviamente estos hongos están mayormente presentes en las personas que no usan calzados. Y también hay varios reportes en Latinoamérica que muestran la presencia de micetoma granos negros en Latinoamérica. El tratamiento de estos hongos, itraconazol, ketoconazol, nisatina, miconazol, y cuando ya son más grandes, se utiliza la anfotericina B.
El control para eliminar este tipo de infección sería fácil con el uso de calzados y cuando uno se lastima, pues debería lavar bien las heridas para evitar cualquier tipo de infección. Entonces ahí tienen la característica del pie de maduro, cómo van lesionando toda la parte, va deformando el pie, va dando lugar a las fístulas y obviamente van eliminando las sustancias y el pus que pueden existir. Y así están los micetomas una vez que van cediendo al tratamiento, van dando lugar a cierto tipo de cicatrización y al final una evolución más o menos favorable. Y cuando llega a los huesos, también se observan las lesiones osteolíticas en diferentes lugares por la profundidad que ha tenido este tipo de hongo en su afección a la persona. Ahora, la diferencia entre el actinomicetoma, la hinchazón y el eumicetoma más controlado, pero más nodular. Y los micetomas madurómicos, para el diagnóstico se debe tomar la muestra y hacer una biopsia quirúrgica dependiendo de la profundidad y en un examen directo la observación de los granos para visualizar los micelios hialinos que además son pardos, oscuros, y en los cultivos en el agar saburó a 28 grados se debe observar el desarrollo de la fructificación asexuada que identifica al género y la especie. Y en los estudios histopatológicos, la muestra está en las zonas con focos de supuración o debe ser tomada en la zona de focos de supuración y que se va a observar muchos linfocitos, plasmocitos y células gigantes que están rodeadas de una fibrosis periférica. El aspecto de los granos va a permitir sospechar del agente etiológico. En medio de cultivo, entre 3 y 4 semanas, se van a desarrollar las colonias y la micromorfología va a mostrar el desarrollo de la fructificación asexuada que identifique el género y especie. Y aquí se pueden identificar a Fusarium, Pseudosporium apiospermum y Acrenomium. La otra micosis cutánea de las cuales les voy a hablar es la lobomicosis, que está causada por el hongo Lacacia loboi, también llamado Loboa loboi. No se conoce mucho acerca de su biología, pero se cree que es un hongo hidrofílico, aunque también se lo encuentra en los suelos donde hay mucho desecho orgánico. Loboa loboi es un hongo no cultivable, por lo que para identificarlo se debe hacer un examen directo sobre la muestra clínica. Es una infección subcutánea crónica, se va a caracterizar por presentar lesiones en forma de placa. Las lesiones son verrucosas, granulomatosas, queloides y pueden demorarse en aparecer ya que el periodo de incubación dura desde algunos meses hasta años. Y es por este motivo que la mayoría de las presentaciones clínicas de los pacientes ya son en fase crónica, cuando las lesiones han aumentado de tamaño, se han sobreinfectado, se han ulcerado. Entonces recién se acude al médico para saber cuál es la causa de esta lesión.
Una lesión que en realidad va a comenzar con lesiones papulares pequeñas, pero después se van atrofiando, van cambiando de tono y de color, y después hay el prurito, que es algo muy común y que secundariamente puede dar lugar a una diseminación, autoinoculación por el mismo rascado, y que da lugar a la aparición de lesiones satelitales de tipo nodular. Esas lesiones con el tiempo se van a volver queloides y las manifestaciones clínicas van a progresar en algunos casos y en otros van a curar espontáneamente, dando lugar a la cicatrización. La región del cuerpo más afectada por la lobomicosis es el lóbulo de la oreja y le siguen las extremidades inferiores, pero puede afectar a otras regiones del cuerpo. La característica de esta infección es que da lugar a lesiones unilaterales. Bueno, eso es lo que les podría contar de acuerdo a la clasificación de las micosis subcutáneas. Y como ustedes se habrán dado cuenta, hemos hablado de que estas micosis, o más bien para el diagnóstico de estas micosis, una vez que se han tomado una muestra de la lesión, hemos podido ver que el crecimiento tiene una duración desde una semana hasta un mes para que se desarrolle en el medio específico. Y es porque cada uno de estos va a permitir que en el medio de cultivo se desarrolle de acuerdo a la misma característica que tienen en las infecciones en el humano. Recuerden que los hongos generalmente crecen a 28 grados y cuando están en el organismo, que tenemos alrededor de 37 grados de temperatura, obviamente no es la misma condición de presentación, si ustedes quieren, o de desarrollo que tienen los hongos. Entonces es por eso que a veces se van atenuando en una lesión y otras se hacen mucho más graves o más agresivos en cuanto a su desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Hay preguntas? Bueno, mil disculpas por la primera parte que no ha sido posible.